Saludos, buenos días o buenas noches, no sé qué sea el día que vean el video. Un gusto saludarlos, ya estamos en la última semana, vamos bien. He estado revisando sus trabajos, obviamente no he revisado la actividad integradora 3 de todos, ¿no? Ya revisé una o dos y ahí vamos, estamos trabajando bien. Semana 4, entonces en esta semana 5 tendremos ya el trabajo final. Es muy interesante que este trabajo final lo vean ya como ciclo completo de todos los temas que hemos revisado durante el curso, ¿no? Entonces, ¿qué estoy pidiendo para esta quinta semana o trabajo final? Dice, elaborar un trabajo de investigación donde se vinculan las diferentes corrientes de pensamiento que estudian las condiciones sociales en la lógica de la aportación a la administración pública y su importancia en la praxis del funcionario, es decir, el burócrata. A mí, ¿para qué me sirve revisar todos los temas del curso en una actividad de burócrata, funcionario, administrador público, presidente municipal o los temas o la figura que estemos ocupando en ese momento? En otras palabras, a mí para qué me sirvió conocer sobre las ciencias sociales, sobre los objetos, sobre su método, el enfoque de las ciencias, la aplicación del método científico a la ciencia política, a la ciencia social. ¿Para qué me sirve a mí como funcionario? ¿Qué tomo de la construcción sociometodológica de la administración pública? ¿Qué autor me gustó o qué corriente del pensamiento me gustó de Comte, de la construcción sociometodológica, de Marx, los modos de producción, de Weber, orden y dominación, Durkheim, el orden social, Simmel y los estudios microsociológicos, Spencer, la teoría de los tres estados, Ferdinand, el voluntarismo, Pareto, la meritocracia, Schutz, la teoría del significado, Martinez, los derechos de la mujer? ¿Para qué me sirvieron esos autores? ¿Cuál me gustó más? ¿Cuál me gustó menos? ¿Cuál sí puedo aplicar a mi cotidianidad? ¿Cuál no? Después viene la parte del estructuralismo, funcionalismo, y hablamos de Talcott Parsons, el análisis del sistema social, nuestra estructura social. Merton, el alcance de las teorías del medio. Neomarxismo, los seguidores de este autor. Y el pseudo-marxismo, neomarxismo, burgomarxismo, ¿no? Lenin, el famoso escritor ruso, en su modelo de teoría del Estado. Lenin y la construcción sistemática de una teoría política. ¿Cómo ve el Estado Lenin? Gramsci, la primacía de la política y la escuela de Frankfurt, ¿no? Después vienen los paradigmas, se metieron a revisar paradigmas. Habermas, la praxis comunicativa. Gramsci, la teoría de la estructuración, perdón. Elías, la sociología de la civilización. Bourdieu, la cultura. Ulrich, la sociedad moderna. Morin, el pensamiento complejo. Y Garfinkel, la metodología. Entonces, tienen una serie de conceptos que bien trabajaron durante estas 4 semanas. Y en esta quinta, el profesor Campero, su servidor, le está pidiendo un trabajo de investigación, su proyecto final, en donde van a vincular alguna de estas teorías o de estos autores que vimos durante las primeras 4 unidades con un tema final. El tema final se llama la administración pública y las ciencias sociales. La administración pública y las ciencias sociales. Entonces ahí van a hacer un ejercicio, van a vincular, van a trabajar la parte del Estado. ¿Qué hace el Estado ante
esta lógica de las corrientes sociológicas o de la sociología, ¿no? ¿Cómo entendemos el Estado? ¿Cómo lo reinterpretamos o cómo lo interpretamos? Eh, ¿Qué hacen las instituciones de la administración pública? ¿Qué pasa cuando hablamos de funcionalismo, organicismo, institucionalismo? ¿Cómo entendemos en función de los autores a las instituciones? ¿Cómo entendemos al Estado? A los municipios, a las entidades federativas, a las secretarías, a los organismos autónomos. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿No? ¿Cómo diferenciamos lo administrativo de lo público? ¿No? ¿Cuándo es público y cuándo es privado? No, ahí yo me atrevería a decir, es público cuando todos tenemos acceso a un bien o a un servicio y ese bien o servicio me permite seguir teniendo un margen de utilidad a pesar de que lo hayamos utilizado varias personas a la vez. Ejemplo clásico, un columpio, ¿no? Tú vas al parque, te subes al columpio y me balanceo y estoy disfrutando el momento y me da satisfacción, ¿no? Es el columpio y además es un bien público porque cualquiera puede, perdón, perdón jóvenes, cualquiera puede usar el columpio y obtener satisfacción. ¿Qué pasa cuando es un bien privado? No, una Coca-Cola. Compro mi coca, me tomo el líquido y esta Coca-Cola solo satisfació mi necesidad de tomar algo, ¿no? Aunque son burdos los ejemplos, estoy poniendo en la mesa de discusión cómo se da esta dialéctica entre el bien público y privado. El día de hoy tenemos una discusión sobre el regreso a clases, ¿no? Regresamos a una clase. Y la educación pública tiene ciertas características en donde cualquiera puede tener acceso a ella y sin embargo se enfrenta a la problemática de estar en la educación pública. Y la educación privada tiene otras características. Yo pago, espero recibir un servicio independientemente de lo que haga o deje de hacer el Estado, ¿no? ¿Cómo vinculamos esta dinámica entre lo administrativo de lo público y lo privado? Muy importante. Ahora, yo soy licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración de Empresas, doctor en Administración de Empresas y soy alumno de la Instituto Universitario del Estado de México, ¿no? Y egresé. ¿Qué hago? ¿Cómo vinculo mi carrera administrativa? ¿Cómo me desarrollo? ¿Qué espero de una maestría en Administración Pública a la luz del entendimiento o razonamiento de estos grandes pensadores? Una metodología, los paradigmas de la ciencia social y para qué me sirven a mí en mi trabajo cotidiano. Si soy funcionario público y tengo que atender un programa público, generar un programa, analizar un programa público, ¿para qué me sirvieron tantos autores, no? Y cómo la administración pública, la ciencia política te permite ir construyendo problemas públicos, problemas sociales, a la luz del razonamiento de los autores y lo aplicamos en la cotidianidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Van a hacer un trabajo no mayor a 7 cuartillas. Yo diría que echaran muchas ganas a su trabajo final, recordando que vale 40 puntos, 40 puntos. 40. Es decir, foro académico 15, actividad integradora 1, 2 y 3. Foro 1, 2, 3. Exacto. Llevamos 60 puntos. Y los otros 40 me van a permitir aprobar o no el curso o sacar una nota de 10. Entonces, vean las funciones del Estado, cómo participamos como funcionarios públicos. ¿Qué es la administración pública? Yo les estoy poniendo material, algo así como 25 cuartillas, para que veamos, por ejemplo, la generación de normas y reglas en la administración pública.
¿Qué tanto respetamos las reglas? ¿Qué tanto respetamos a las instituciones? ¿Cómo nos movemos en términos de una organización? ¿No? ¿Qué es la soberanía? ¿Cómo el Estado capta ingresos? ¿Y qué es la representación internacional a la luz de un Estado-nación? El día de hoy estamos teniendo diálogos en México de gente de Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro está mandando a su hijo y otros representantes del Estado contra la oposición de su país y están discutiendo en México. ¿Eso qué tiene que ver con un país, no? ¿Eso qué tiene que ver con México? Alguien me dirá, bueno, sí, es que es política internacional, agenda internacional, diplomacia internacional, relaciones económicas internacionales, ¿no? Como los quieran ver, ¿no? Eso lo estudian mucho la gente de la diplomacia. Está bien, pero ¿por qué Venezuela? ¿No? Pareciera que México ahorita es el epicentro de América Latina en la tendencia hacia la izquierda. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Pareciera que México es el epicentro de América Latina con tendencia hacia la izquierda. Y hemos visto autores donde hablan o hacen una crítica a la posición del Estado, ¿no? Lenin es un claro ejemplo de su postura de política pública en la Rusia socialista. Marx ni se diga, ¿no? Es el padre de la crítica a los modelos capitalistas o al modelo capitalista. Gramsci, Bourdieu, ¿no? Ulrich, Martineau, que hablaba sobre la discriminación y falta de seguimiento de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, cada autor tiene un análisis que nos permite saber cómo podemos vincular la parte de una problemática estructural ya en la praxis de la administración pública con el análisis teórico de los autores, ¿no? Entonces vamos a ver en estas laminitas política pública, los problemas del Estado con el mercado, ¿no? ¿Quién lleva la pauta? ¿El Estado o el mercado? Bien público, bien privado. La burocracia, ¿no? La burocracia debe conciliar con los intereses diferentes a los del Estado, ¿no? La burocracia está alineada a un líder, presidente, gobernador o presidente municipal, tu secretario, tu director general. Ahí estás alineado. Pero yo que no soy funcionario, estoy en papel de académico, pues no estoy de acuerdo con el Estado. Y sin embargo, si tú eres funcionario, debes conciliar con mis intereses. Porque además no estoy de acuerdo con el Estado y tengo conocimiento de causa, tengo elementos teóricos, conceptuales para decir, Estado, estás haciendo las cosas mal por A, B, C, D, F, G, H. Es decir, tengo el conocimiento suficiente para poder asumir una postura crítica sobre lo que hace el Estado. Y yo, funcionario, debo enfrentar a un ciudadano que se llama campero para hacer saber que el Estado sigue trabajando, ¿no? Muy interesante, ¿no? La libertad dispone de grados de libertad económica, política, y el Estado es capaz de ejercer presión siempre y cuando entienda la lógica de la política implementada. Entonces, hablaremos de la parte económica, sobre los diferentes puntos de vista del papel del Estado. Y ahí les dejo un ejemplo de las láminas. Karl Marx decía, el Estado debía intervenir más en el control de los medios de producción. Ejemplo, nuestro presidente quiere poner gas del bienestar. Eso lo dice Marx, ¿no? El Estado debe intervenir en los medios de producción. En cambio, Robert Owen proponía formar grupos más pequeños de personas que cooperaran en interés mutuo, pequeñas asociaciones. Entonces, alguien marxista o neomarxista, como lo vimos en el curso, diría el Estado pues debe ser el que lleva la pauta económica. Y Owen le dirá, no, ¿para qué me sirve el Estado? El Estado es obeso, es perezoso, cobra impuestos, hay demasiada burocracia, no hay productividad, las empresas estatales pierden. Cuando menos en México la historia o su historia ha mostrado y demostrado que las empresas estatales
son un barril sin fondo, ¿no? O si alguno de ustedes tiene un dato que contradiga lo que estoy diciendo, póngalo en su trabajo y por definición ya tienen 10 en su proyecto. No hay empresa mexicana que tenga éxito en términos económicos. ¿No? Telmex es privado, venía del Estado, es privado. ¿No? Hubo empresa de autos en México, vehículos automotores mexicanos, se fue. ¿No? Entonces, todos estos elementos vamos a estar trabajando en este último análisis. Es su trabajo final. Revisen bien la pregunta del trabajo final, o que les pongo un Word, utilicen las laminitas y hagan su propio esfuerzo, ¿no? La verdad es que estamos ya casi al cierre de su curso y lo están haciendo bien o muy bien. Cuídense mucho, me da un gusto saludarlos y estamos a punto de cerrar. Buen día o buenas noches. Estamos en comunicación. Adiós.